Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la distancia entre dos puntos. Para eso vamos a recordar a qué hace referencia a esta distancia. La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento de línea recta que une estos dos puntos en un espacio dado. Veamos acá otra definición. Podemos decir que es la medida de los separados que están dos puntos en una recta o en un plano. Analicemos inicialmente en una recta numérica sobre el eje horizontal cómo podríamos hablar de la distancia entre dos puntos. Identifiquemos primero el punto de partida, nuestro punto 0, y aquí vamos a utilizar cada dos cuadros para identificar las unidades que vamos a trabajar. Cada uno de estos cuadritos me va a representar dos unidades, tanto a la derecha como hacia la izquierda, y lo que representa esta flecha final es que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si queremos ubicar un punto acá, vamos a ubicar por ejemplo el punto 10, este punto 10. Entonces la distancia que hay de 0 a 10 la podemos definir a través de esta flecha o la podemos comparar a través de números. Como es una distancia, vamos a tomar esto como el valor absoluto de ese número. Entonces sería el valor absoluto de 10. Y el valor absoluto siempre va a ser una cantidad positiva. Si yo saco este valor absoluto de estas dos barras, o sea el número como tal, siempre su cantidad va a ser positiva. Hace referencia a que se movió 10 unidades. Entonces lo que podemos observar acá es que gráficamente me representa la distancia que hay desde el 0 hasta la unidad que se movió, ¿no? Ahora veamos acá si es una cantidad negativa. Entonces, ¿cómo podríamos determinar? De 0 a 14, a menos 14, que va a ser nuestra unidad como ejemplo que vamos a tomar. Entonces la medida que podemos representar en flecha es que va a ser la distancia recorrida hasta este punto, y eso va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto de menos 14, y el valor absoluto de menos 14, como ya lo dijimos previamente, va a ser igual a este mismo número pero positivo, o sea va a ser igual a 14. Podríamos decir que esta distancia es de 14 unidades. Hace referencia a las unidades que se desplaza un cuerpo, por decirlo así, y pues simplemente lo que cambia es el sentido. Pudo haber sido a la derecha como en el caso anterior, o aquí en sentido hacia la izquierda, pero como tal la distancia hace referencia a un número, ¿ok? O sea, al número que podemos determinar desde un origen hasta donde se haya desplazado. Para nuestro ejemplo se desplazó hacia la izquierda 14 unidades. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos nuestra medida desde menos 12 hasta 0, quiere decir que tenemos el valor absoluto desde menos 12 hasta 0, que son 12 unidades que se han movido, y le vamos a sumar otras 12 unidades, o sea hasta 12. Entonces quiere decir que nuestro valor absoluto o la suma de estas dos unidades debe ser una sola línea, que equivale a decir menos 12, valor absoluto que es 12, y va a ser igual más 12, o sea 12 más 12, quiere decir que la suma de nuestras dos o nuestra distancia como tal es igual a 24, ¿sí? Recordemos, simplemente el valor absoluto de un número siempre va a ser el mismo número pero positivo, y sumamos las dos cantidades y me da que es 24 la distancia que hay desde menos 12 hasta 12. Ok, veamos acá ahora sobre el eje vertical. Sobre el eje vertical también definimos un número de partida 0, y a partir de ahí diferentes números, ¿sí? Con diferentes unidades. Aquí ya analizaremos qué puntos vamos a tomar: 2, 4, 6, 8 hasta el infinito, menos 2, menos 4, menos 6, menos 10 hasta menos infinito. O sea que tenemos como referencia estos puntos de partida. De igual manera que como en el eje horizontal, cada cuadro me representa una unidad, o sea cada dos cuadritos, dos unidades, 2, 4, 6, 8 así hasta el infinito, y hacia abajo menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 hasta menos infinito. Vamos a ubicar aquí el punto 7 con respecto a este, es el punto 7. Entonces decimos o definimos esta flecha desde 0 hasta 7, y eso es igual a el valor absoluto de 7, que es igual a 7 como cantidad positiva. Aquí simplemente estamos tomando nuestras unidades sobre el eje vertical. Veamos hacia abajo cómo podría ser. Entonces tenemos el punto que se encuentra acá entre menos 8 y 10, que es menos 9. Lo podemos representar gráficamente con una flecha menos 9, y eso sería o nos representaría el valor absoluto de menos 9. Y ese valor absoluto de menos 9, como ya dijimos, siempre el valor absoluto va a ser una cantidad positiva, pues va a ser igual a 9. Hace referencia a nuestra distancia.
Bueno, vamos acá otro ejemplo. Ahora tenemos nuestro punto de partida, el punto 9, y vamos en ese sentido hacia abajo. Vamos a sumar hasta 0. Esa vendría a ser mi cantidad numérica, que es 9 como valor absoluto, y vamos a sumarle nuestro número menos 10, o sea, vamos hasta menos 10, o sea, esa cantidad hasta menos 10, y simplemente pues sumamos el valor absoluto de menos 10. ¿A qué ser igual esa cantidad? Pues ya dijimos que el valor absoluto iba a ser un número positivo, entonces esto es 9 más 10, o sea que nuestra distancia total va a ser igual a 19, que es la suma de estos dos, ¿no? Y esa sería la distancia para esta representación gráfica de cómo podríamos hablar de la medida o la distancia entre dos puntos sobre el eje vertical. Bueno, entonces resumamos lo que hicimos acá. Analizamos una distancia desde el punto 9 hasta el punto 0, una primera medida, y la tomamos como referencia acá. Y desde el punto 0 bajamos hasta el punto menos 10 como nuestra segunda distancia. Vamos a hallar la distancia que hay desde el punto 9 hasta el punto menos 10. Y esa distancia pues es la suma de cada una de esas distancias. Como cada una de estas distancias las tomamos como el valor absoluto de cada uno de estos números, entonces el valor absoluto de 9 es 9. Y el valor absoluto que hay desde 0 a menos 10, que es menos 10, es igual a 10. Y 9 más 10 es 19, que vendría a ser la distancia que hay desde el punto 9 hasta el punto menos 10. Nuestra distancia es de 19 puntos. Tomando como referencia que cada uno de estos cuadritos es una unidad. Bueno, veamos acá otra definición de lo que es la distancia. Podemos decir que la distancia entre dos puntos en el plano, ya estamos hablando del plano, es la longitud del segmento de recta que los une. Entonces, como estamos hablando del plano, vamos a identificar algún ejemplo acá. Dice, halla la distancia que hay desde el punto A, 6, 6, hasta el punto B, menos 10, menos 6. O sea que para poder ubicar esta distancia vamos a tener o necesitar necesariamente de un plano cartesiano. Vamos a sacar aquí los datos. Tenemos que A vale 6,6 de acuerdo al problema, y B vale menos 10, menos 6. Entonces nos mandan a hallar la distancia que hay de A a B. Para hallar la distancia entre dos puntos existe una fórmula matemática que está relacionada de esta manera, como la raíz cuadrada de ¿qué? De x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta ecuación matemática es importante que la tengamos en cuenta. En otro video más adelante demostraremos de dónde sale esta ecuación, pero por ahora, para este tema que vamos a analizar acá, de cómo identificar la distancia de dos puntos en un plano cartesiano, vamos a utilizarlo o valernos de esta ecuación matemática para poder hallar esa distancia. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? Podemos sacar cada uno de los puntos por separado, teniendo en cuenta que cada punto tiene estas coordenadas. Cada punto va a ser coordenadas x1, y1, o más bien, cada punto va a tener coordenadas xy, que si es el punto 1, el punto A, que es 6, 6, pues va a tener coordenadas x1, y1, y mi punto B, que es el punto menos 10, menos 6, pues va a tener coordenadas x2, y2. Esa es la forma como va a identificar cada uno de estos puntos. P1, que es punto 6, 6, coordenadas x1, y1, P2, menos 10, menos 6, coordenadas x2, y2. Y esos puntos son los que voy a reemplazar en esta ecuación matemática para hallar la distancia. Pero previamente vamos a identificar en el plano cartesiano cada uno de estos puntos. Vamos a tomar una distancia como punto de referencia y a partir de ahí vamos a identificar cada uno de estos puntos tanto en el eje X como en el eje Y. Para mi ejemplo he tomado una distancia, o vamos a tomar como referencia que cada cuadrito vale una unidad, y vamos a identificar cada uno de estos puntos. Entonces tenemos que sobre el eje horizontal cada cuadro vale una unidad, o sea que aquí tenemos 4 cuadros, 8 cuadros, 12 cuadros, 16 y hasta el infinito, y lo mismo en sentido contrario, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16, menos infinito. Sobre el eje vertical también, 4, 8 hasta el infinito, menos 4, menos 8 hasta menos infinito. Digamos que esa es la forma como estoy representando este plano cartesiano. Sabemos que este es el eje X y este va a ser el eje Y, pero vamos a ubicar nuestros dos puntos. Nuestros dos puntos que tenemos acá son el punto A, que es de coordenadas 6, 6, o sea mueve 6 y sube 6, ahí queda mi punto A, y mi punto B, que tiene coordenadas menos 10, o sea vamos 8 menos 2 menos 10 y baja 6, ¿no? Hasta aquí irían 4 y 2, 6. Cada cuadrito es una unidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me mandan a hallar? Pues me mandan a hallar la distancia que hay desde A a B. ¿Cómo calculo esa distancia? Pues aplicando esta fórmula matemática, ¿ok? Entonces vamos a aplicarla para poder calcular esa distancia. Tenemos que la distancia de A a B es igual
siempre con esta ecuación. Entonces tenemos la ecuación como fórmula matemática: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. O sea, utilizamos la ecuación y vamos a repasar los puntos. Entonces tenemos que el punto P1 es de coordenadas x1 y1 y el punto P2 es de coordenadas x2 y2 menos 10 menos 6. Aquí nos dice que es x2, entonces vamos a reemplazar. Simplemente decimos que tenemos que la distancia de A a B, o sea, la distancia que hay de acá a acá, va a ser igual a ¿qué? A x2, que en este caso es menos 10, quitándole x1 menos 6, más y2, en este caso es menos 6, quitándole y1 menos 6, o sea que es menos 6 al cuadrado. De acuerdo a la ecuación que tenemos de acá de la distancia, pues simplemente reemplazamos los datos de cada uno de estos puntos. Ya teniendo esos puntos, pues simplemente hago las operaciones. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De menos 16 al cuadrado más menos 12, esto es una suma de negativos, menos 12 al cuadrado. Si yo resuelvo estos cuadrados, o leo más bien estos números al cuadrado, tengo que la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es 256, más la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado, que en este caso es 144. Recordemos que estas cantidades negativas, si las elevamos al cuadrado, pues me da un número positivo. Si yo sumo estas dos cantidades, eso me da que la distancia de AB es igual a 400, que es la suma de 256 más 144, y la raíz cuadrada de 400 pues es simplemente 20, y ese sería el resultado de hallar esta operación. Quiere decir que la distancia que existe de A a B es de 20 unidades. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos acá otra forma como podemos haber solucionado esta ecuación, y está relacionada con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Acá simplemente voy a proyectar un punto para formar acá una especie de triángulo rectángulo y medir sus distancias. Este punto C va a ser las veces de mi ángulo C, y aquí tenemos, sería mi lado A con respecto a este ángulo A. Entonces sería mi lado A y sería mi lado B con respecto a este ángulo B, y este sería mi lado C. Entonces, de acuerdo a eso, el lado A mide 16 unidades. Cada unidad es cada cuadrito de estos. Si lo sumamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades o 16 cuadros. Si sumo estos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades. O sea que B es igual a 12, que vendría a ser la cantidad de cuadritos que tengo en esta figura. Y pues por el teorema de Pitágoras podría hallar la hipotenusa, o sea el valor de C. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues simplemente saquemos los datos nuevamente. Tengo que A vale 16, B vale 12 y C es la pregunta. Si yo cojo la ecuación original del teorema de Pitágoras y reemplazo cada uno de estos valores conocidos, voy a llegar a la misma conclusión. Entonces yo digo que C va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De A al cuadrado, que en este caso es 16 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 12 al cuadrado. Entonces aquí, para quitar el 2, el exponente de esta ecuación, pues simplemente le saco la radical a lo que tenemos al frente, a la igualdad que tenemos al frente. Entonces se va a hacer igual a la raíz cuadrada de ¿qué? A la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es 256, sumándole la raíz cuadrada de 12, que en este caso es 144. Como en el anterior ejercicio hicimos la suma, esto me da que es la raíz cuadrada de 400. Entonces C va a ser igual a 20, que es la unidad que estamos trabajando acá. Entonces son 20 unidades, 20 centímetros, lo que sea la unidad, dependiendo de qué se esté hablando, pero la distancia de aquí a acá es de 20. Y esa sería la forma como podríamos resolverlo. Si nos damos cuenta, está muy relacionada la fórmula de la distancia con el teorema de Pitágoras. Bueno, veamos acá otro ejemplo muy parecido. Tenemos en cuenta el plano cartesiano similar. Cada cuadrito es una unidad, quiere decir, y está dividido en unidades de 4. ¿Para qué? Para no colocar muy seguido los puntos, para que se visualice mejor el plano. Entonces dice acá, supongamos que tenemos dos puntos en el plano cartesiano. El punto 1 menos 6.8, o sea, tengo aquí el punto 1 que tiene coordenadas menos 6 y sube 8, y ese va a ser mi punto 1. Y el punto 2 que tiene coordenadas 12, menos 9, o sea, 12 y baja 9, o sea, aquí tengo mi punto 2. Me mandan a hallar, por decir así, la distancia que hay desde este punto a este punto. Eso es lo que debo calcular.
Para eso inicialmente voy a sacar los datos. Entonces tengo que la coordenada del primer punto es menos 6, 8. Quiere decir que se corre 6 hacia la izquierda y sube 8. Y la coordenada del segundo punto es 12 menos 9. Tal y como aparece aquí, 12, corre 9 hacia la derecha y baja 9. Ahí quedarían mis dos puntos. Y tenemos que hallar la distancia. Para eso tenemos la ecuación de o fórmula de la distancia, que ya la vimos previamente, donde dice que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me va a permitir calcular la distancia. Esta es la fórmula que me va a permitir calcular esa distancia. Aquí simplemente pues saquemos los puntos. Sabemos que el primer punto tiene coordenadas x1, y1, o sea que para el primer punto menos 6 va a ser x1 y y1 va a ser 8. Y el punto 2 va a tener coordenadas x2, y2, o sea el punto 2 va a ser 12, menos 9. Si yo cojo la ecuación original de la distancia, pues simplemente sabemos que x2 menos x1 más y2 menos y1, la raíz cuadrada de eso me permite hallar la distancia. Yo puedo reemplazar esos valores con los puntos que aquí tenemos. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar los puntos. Entonces tengo x2 que es 12 menos x1 que es menos 6. O sea, me va a quedar 12 menos 6. Todo eso elevado al cuadrado más y2 que en este caso es menos 9. Restándole y1 que es menos 8, o sea, menos 9 menos 8, el todo elevado al cuadrado. Si yo rompo paréntesis ahí, pues me va a quedar que esta expresión va a ser igual a 12, menos por menos me da más 6, más menos 9, menos por más me da menos 9 menos 8 al cuadrado. Si hacemos las sumas respectivas, me encuentro que esto es igual, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 más 6, da 18 al cuadrado, más menos 9 menos 8 menos 17 al cuadrado. Si elevamos cada uno de estos números al cuadrado, me encuentro que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 al cuadrado, que es 324, más la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, que es 289. Si hacemos la suma de estas dos cantidades, me encuentro que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 324 más 289, eso me da 613. Y la raíz cuadrada de 613, sacándolo ya con calculadora, me queda que es de 24,75, que sería el valor de la distancia que hay desde el punto P1 al punto P2. Observen que aquí no me quedó necesariamente un número exacto, sino que un número decimal. Puede que hayan acompañado más números, pero normalmente cogemos los dos primeros. Y esta sería la forma como nosotros resolvemos este tipo de ejercicios. Nuevamente recordemos lo que hicimos, pues sacamos los datos que nos da el problema. Dice que tengo dos puntos, el punto P1 menos 6, 8 y el punto P2, 12 menos 9. Me mandan a hallar la distancia que hay desde el punto P1 al punto P2. Aquí simplemente utilicé la ecuación de la distancia y reemplacé los valores de cada uno de estos puntos para hallar el resultado final. Bueno, y como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios propuestos por si deciden realizarlos. Aquí voy a aprovecharles alguna invitación para ver el segundo video referente a este tema de distancia entre dos puntos, donde vamos a dar la demostración de la fórmula de la distancia. Y como siempre, pues les agradezco por estar aquí en el canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.